Un saludo a todo el mundo y en la clase de hoy veremos las propiedades de los logaritmos. Al igual que en videos anteriores en donde explicábamos las propiedades de las potencias y las propiedades de las raíces, en esta oportunidad aprenderemos las propiedades de los logaritmos. Dentro de ellos veremos un total de 5 propiedades. Estas propiedades generalmente se utilizan para trabajar todo lo que tenga que ver con la operatoria en la resolución de ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales, entre otros. Comenzamos. Primera propiedad, el logaritmo de la base. Esta propiedad la podemos reconocer fácilmente cuando nos damos cuenta de que tanto el valor de la base del logaritmo como su argumento tienen el mismo valor. Y en este caso, al aplicar la propiedad, nos damos cuenta de que el resultado de este logaritmo va a ser igual a 1. Por ejemplo, tengo el logaritmo de 5 en base 5. Tanto como la base y el argumento tienen el mismo valor, por ende, al aplicar la propiedad, el valor de este logaritmo va a ser igual a 1. Segundo ejemplo, tengo el logaritmo de 10. Como pueden ver, es un logaritmo vulgar, o sea que no se escribe explícitamente la base. Pero como esta no está escrita, ya sabemos y damos por entendido de que tiene base 10. Y por ende, como la base y el argumento tienen el mismo valor, al aplicar la propiedad, nos damos cuenta de que el resultado de este logaritmo va a ser igual a 1. Y esto también se aplica para las fracciones. Tengo un logaritmo de 2 tercios de base 2 tercios. Como la base y el logaritmo tienen el mismo valor, por ende, al aplicar la propiedad, este logaritmo tiene el valor de 1. Esta propiedad es muy fácil de comprender cuando aplicamos el concepto de logaritmo. Si yo quisiese calcular esto, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿a cuánto tengo que elevar el 5 para que me dé 5? En este caso aplicamos el concepto y la notación del logaritmo en su forma de potencia. Entonces, al tener esta ecuación exponencial, como las bases son iguales, llegamos a la conclusión de que los exponentes van a ser iguales. Y en este caso, como usualmente no se escribe el 5 elevado a 1, llegamos a la conclusión de que x es igual a 1. O sea, 5 elevado a 1 va a ser igual a 5. Y así se aplica con el resto de los ejemplos también. Segunda propiedad, el logaritmo de la unidad. Y en este caso, independientemente del valor de la base, si el valor del argumento es la unidad, entonces el resultado de este logaritmo va a ser igual a 0. Por ejemplo, tengo el logaritmo de 1 en base 3. Como el logaritmo es la unidad, entonces el resultado de este logaritmo va a ser igual a 0. Lo mismo ocurre con los logaritmos vulgares. Como tiene base 10, pero el argumento toma el valor de 1, entonces el resultado de este logaritmo va a ser igual a 0. Y lo mismo ocurre con bases fraccionarias. Como el argumento toma el valor de 1, entonces el resultado de este logaritmo va a ser igual a 0. Esta propiedad también resulta fácil de comprender al aplicar el concepto de logaritmo. Nos hacemos la pregunta, ¿a qué número tengo que elevar el 3 para que me dé el valor del argumento? O sea, 3 elevado a x va a ser igual a 1. En este caso, y si recordamos un poco las propiedades de potencias, sabemos de que todo número elevado a 0, el valor de esta potencia va a ser igual a 1. Por ende, en este caso, el resultado va a ser 0. 3 elevado a 0 va a ser igual a 1. Tercera propiedad, el logaritmo de una potencia. En este caso podemos ver que dentro del argumento existe la presencia de una potencia, o sea, una base elevada a un determinado exponente. La propiedad nos dice de que ese exponente pasa a multiplicar externamente al logaritmo. En este caso quedando de la forma y por el logaritmo de x en base a. Por ejemplo, tengo el logaritmo de 2 elevado a 4 y este logaritmo tiene base 3. Como dentro del argumento tengo una potencia en donde la base es 2 y el exponente es 4, aplicando la propiedad quiere decir de que este 4 pasa a multiplicar el logaritmo, quedando expresado como 4 por el logaritmo de 2 en base 3. Y ahí vemos cómo se aplica esta propiedad. Ejemplo, en este caso tengo el logaritmo de 25 en base 5. El 25, si bien no está expresado en su forma potencia, lo puedo expresar como una. Por ejemplo, como el logaritmo de base 5 de 5 elevado a 2. Sabemos de que 5 elevado a 2 es equivalente a 25. Ahora, como tengo una potencia en el argumento, el exponente de esa potencia pasa a multiplicar el logaritmo. O sea, 2 por el logaritmo de base 5 de 5.
Y si se dan cuenta, yo puedo calcular perfectamente el logaritmo de 5 en base 5 aplicando la primera propiedad. Como la base y el argumento tienen el mismo valor, este va a dar como resultado 1. Y por ende, 2 por 1 nos da como resultado 2. O sea, que el logaritmo de 25 de base 5 es igual a 2. Cuarta propiedad, el logaritmo de un producto. En este caso podemos ver que dentro del argumento tenemos la multiplicación entre dos factores. Al aplicar la propiedad, la multiplicación de estos dos factores dentro del argumento se va a transformar en la suma del logaritmo del primer factor con el logaritmo del segundo factor, siempre y cuando se mantenga la base, por supuesto. Por ejemplo, tengo el logaritmo de 12 en base 2. Ese 12 lo puedo descomponer en un producto. Y en este caso, la descomposición más conveniente es 4 por 3. Ahora que tengo una multiplicación dentro del argumento, tengo que separar los logaritmos. La suma del primer factor, o sea 4, más el logaritmo del segundo factor, o sea 3, manteniendo la base de estos logaritmos. Ya en videos anteriores, comprendiendo el concepto de logaritmo, sabemos de que el logaritmo de 4 en base 2 es igual a 2, más el logaritmo de 3 en base 2, que de momento no lo podemos calcular y por ende llegamos a la conclusión de que el logaritmo de 12 en base 2 es equivalente a escribir 2 más el logaritmo de 3 en base 2. Ahora, un ejemplo. En este caso tenemos la multiplicación de tres factores, a por b por c. Independientemente de la cantidad de factores, mientras estos se estén multiplicando, podemos aplicar perfectamente la propiedad. Y sería de la siguiente manera. El logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor y más el logaritmo del tercer factor. Se mantiene la base 10 en cada uno de estos logaritmos y así es como nosotros también podemos aplicar estas propiedades dependiendo de la cantidad de factores que tengamos en el argumento. Quinta propiedad, el logaritmo de un cociente. Y en este caso podemos reconocer la propiedad por la presencia de una fracción en el argumento. Y al aplicar propiedad tendríamos que en este caso calcular el logaritmo del numerador y restarle el logaritmo del denominador. Por ejemplo, tengo el logaritmo de 2/5. Recordemos de que este es un logaritmo vulgar, por eso es usual de que no se escriba la base 10. Aplicando la propiedad tenemos que escribir el logaritmo del numerador 2 y restarle el logaritmo del denominador 5. De ahí podemos ver cómo se aplica la propiedad. Sin embargo, tenemos alguno que otro caso. Analicemos el segundo ejemplo. Tengo el logaritmo de a dividido por bc. Como tengo la fracción, tengo que aplicar el logaritmo de un cociente, o sea, el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Cuál es el denominador? bc. Sin embargo, y recordando la propiedad número 4, tenemos un producto de argumentos en el segundo logaritmo. Por ende, siguiente paso, mantengo el logaritmo de a menos paréntesis. Como tengo un producto, esto se va a transformar en la suma del logaritmo del primer factor con el logaritmo del segundo factor. Ahora, ¿por qué es importante colocar este paréntesis? Porque tengo un signo menos adelante que va a alterar el signo de estos dos logaritmos. Por ende, el resultado sería el logaritmo de a menos el logaritmo de b y más con menos el logaritmo de c. Y aquí llegamos a la conclusión de que el logaritmo de a dividido por bc va a ser igual a el logaritmo de a menos el logaritmo de b menos el logaritmo de c. Hasta aquí el video de hoy, chicos y chicas. Suscríbanse para estar atentos a los próximos videos del canal. Espero que les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.